Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar sobre los tejidos y células del cuerpo animal, ¿no? ¿Cómo es que...? Porque veíamos, ¿no? Primero que pues la unidad fundamental de la vida, recordemos que es una célula, ¿no? Y que cuando se juntan varias células del mismo tipo con la misma función, llegan a convertirse en tejidos, a lo que llamamos tejidos, y estos tejidos forman órganos y el conjunto de estos órganos, dependiendo de la función, hacen sistemas o aparatos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me pueden decir de los tamaños de los seres vivos? Primero, como sabemos, aquí tenemos un microplasma, unas bacterias, una célula eucariota, un huevo de gallina y una neurona, ¿no? Vemos más o menos que tienen tamaños diferentes. Y también sabemos que esta mariposa tiene un tamaño bastante diferente a una ballena azul o a un humano. ¿Pero a qué creen que se deba que haya una gran diferencia entre el tamaño de esta mariposa y esta ballena azul? Es decir, ¿ustedes creen que la mariposa tiene células más chicas que la ballena azul? ¿O creen que la ballena azul tiene más células que la mariposa? A ver, leo y escucho sus comentarios. Bien, su compañera Karina dice que entre más grande sea un ser vivo, más células tiene. Ok, ¿quiénes están de acuerdo con ella y quiénes dicen que lo que cambia es el tamaño de las células? A ver, Mayra, ¿usted qué dice? ¿Está de acuerdo con su compañera Karina o cree que es el tamaño de las células? A ver, Dalia dice que las células de la mariposa son más pequeñas. Ok, entonces ya tenemos 1 contra 1, ¿no? Bueno, más bien, una persona dice que, a ver, ¿dónde está Karina? Y aquí está Dalia, ¿no? Ya tiene su participación, gracias. Una persona dice que entre más grande sea el ser vivo, más células, y otra dice que dependiendo del tamaño del ser vivo, es el tamaño de la célula. Carmen dice que la ballena tiene más células y la otra más pequeña. O sea, usted dice que la ballena tiene más células y además son más grandes que las de la mariposa. ¿O cómo? Ok, entonces por lo que entiendo usted dice que es por la cantidad de células también. ¿Y quién me falta? ¿Y usted, Mayra? ¿Usted, Jesús? ¿Qué piensan? ¿Creen que es por el tamaño de las células o por la cantidad de las células? La diferencia de tamaño.
Usted dice, Mayra, que el tamaño. Ok. ¿Y Jesús qué dice? Bien, en lo que nos responde su compañero Jesús. Entonces, quienes dicen que es la cantidad es 1, 2 y los que dicen que es por el tamaño son 1, 2, 4, ajá. Vamos mitad y mitad. ¿Usted qué dice, Jesús? Las células, ¿pero qué? ¿Son más o son más grandes? Ah, más grandes, ok. Entonces, 3 de ustedes piensan que la diferencia de tamaño de los organismos pluricelulares, multicelulares, es porque tienen células más grandes, y 2 de ustedes por la cantidad de células. Pues bueno, vamos a ver. Bien, en general, cuando hablamos de organismos microscópicos unicelulares, el tamaño de las células sí varía dependiendo del organismo. Es decir, las células eucariotas son mucho más grandes que las procariotas, ¿no? Por eso se tiene esa teoría de que que las células eucariotas, como las que tenemos los seres humanos o las plantas, etcétera, se formaron a partir de que algunas células más grandes absorbieron, hicieron simbiosis con otras células más pequeñas, y entonces con el paso de la evolución, al evolucionar fueron haciéndose más dependientes unas de otras hasta formar células eucariotas, ¿no? Igual hay neuronas, por ejemplo, las neuronas son células muy grandes, las células epiteliales no son tan grandes, por ejemplo, a comparación de las neuronas o las células del... cuando me refiero a las epiteliales me refería a las de la piel, o las células del intestino pueden ser más pequeñas, o los glóbulos rojos son más pequeñas que una neurona, por ejemplo, e incluso dependiendo de la célula y del organismo, las células pueden cambiar de tamaño, por ejemplo, en las células reproductivas, ¿no? Los óvulos suelen ser mucho más grandes que los espermatozoides, y dependiendo de la especie del animal, el espermatozoide puede ser más grande o más chico. Creo que los espermatozoides de los sapos son muy grandes, ¿no? En comparación de otras especies. Pero, ahí hay un pero. Cuando hablamos de organismos multicelulares, aunque sí hay cierta diferencia en el tamaño de algunas células, en realidad la principal diferencia entre un organismo u otro en sus tamaños es que uno tiene más células que otro. Es decir, para formar esta mariposa hicieron falta menos células que para formar a este ser humano. Y para formar a este ser humano se hicieron falta menos células que para formar esta ballena azul. Y para formar estos peces, para formar esta ballena azul hicieron falta muchas más células que para formar estos peces. ¿Sale? O por ejemplo, en cuanto al desarrollo, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos aumentando de cantidad de células. Cuando un bebé nace, o bueno, sí digamos, ¿no? Cuando una cría, un bebé, un momentito. Ok, ya. Cuando una cría de algún animal, o un bebé humano, que sería la cría de un humano, etcétera,
nace, tiene menos cantidad de células que un adulto, bueno, que un niño o que un adulto, ¿no? El adulto es el que tendría más cantidad de células por el tamaño que tiene. El bebé, conforme va creciendo porque sus células se van reproduciendo y van aumentando en cantidad, ¿sale? Entonces, pues sí, es más que nada la cantidad de células. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Les digo, aquí en micras, este microplasma mide 0.5 micras, esta bacteria 2 micras, y esta célula 20 micras, ¿no? Esta célula eucariota. Y este huevo de gallina, que también es una sola célula, el huevo de la gallina, el embrión, bueno, el óvulo de la gallina, es mucho más grande, ¿no? Y es una sola célula, igual la neurona. Y podemos decir, no, pues pues sí, es el tamaño de las células. Pero cuando nos vamos a estas comparaciones y vemos aquí, hasta esta parte prácticamente, más que nada hasta aquí, más o menos, el tamaño de las células, del organismo sí depende del tamaño de las células. Pero a partir de acá para acá, ya depende, bueno, de aquí para más grandes, para tamaños más grandes, ya depende más de la cantidad de células. Claro, estos que son óvulos en general, son como una excepción, son células muy grandes, pero aún así, ya, por ejemplo, hay pollitos del tamaño de un huevo de un avestruz y estos tienen muchas más células que el huevo del avestruz, por ejemplo, ¿no? O que una catarina o que una mosca, ¿sale? Entonces, en resumidas cuentas, el tamaño de los seres vivos de los animales depende más de la cantidad de células que se encuentran que del tamaño, pero sí influye también el tamaño de las células. Más bien, el tamaño de las células depende de qué tipo de célula estamos hablando y la función que tiene, ¿no? Y la especie. Bien, ahora vamos a hablar en general de los tejidos. Como les recordaba, los tejidos están hechos de tipos de células que tienen funciones y características parecidos, que están juntos y tienen, como les digo, una función específica, ¿no? Entonces, las células que forman estos tejidos se pueden clasificar en cuatro tipos. Y cada tipo se puede clasificar en un más, ¿no? Entonces tenemos las células y los tejidos epiteliales, las células conectivas, los tejidos conectivos, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sale? Esto en los animales. Que somos los organismos multicelulares, ¿no? Aparte, pues están las plantas tienen sus propios tejidos que no siempre son parecidos a los animales, ¿no? Ellos tienen corteza y otras partes. Bien, de los epiteliales lo podemos dividir en dos, ¿no? Podemos clasificar el tejido epitelial de revestimiento o glandular. Ahorita vemos que también sirve, los podemos clasificar para otras muchas más formas. Pero bueno, estas son las dos principales, ¿no? Y sus funciones principales son las de separación, protección o secreción, ¿sale? Estas tres. Esa es la función principal de los tejidos epiteliales. Entonces, los tejidos epiteliales no solo se encuentran en la piel. El tejido más conocido para el tejido epitelial es la piel, pero no es el único, ¿sale? Para los tejidos conectivos o conjuntivos, también conocidos así, tenemos no eran conectivos, no conjuntivos, no me acuerdo del nombre, disculpen, ahorita les digo, pero bueno, lo podemos clasificar en conjuntivos,
creo que son de conexión, ¿no? Bien. Puede ser conjuntivos, cartilaginosos, óseos y sangre y linfa, ¿sale? Estos 4 son los principales. ¿Y cuál es la función principal? Unen otros tejidos, como lo dice su nombre, ¿no? Lo puede uno asumir fácilmente, ¿no? Después tenemos el tejido muscular, que se puede clasificar en tejido liso, estriado y cardíaco. Y la principal función es el movimiento por contracción, ¿no? Y finalmente tenemos el tejido nervioso, ese sí no tiene una clasificación general como tal. ¿Y para qué sirve? Para la información, ¿no? Para el transporte de información. Ese es la principal función de este tejido. Y si nos damos cuenta, aquí no hay ningún tejido que sea más importante que otro, ¿no? En absoluto. Todos los tejidos dependen de los demás, ¿no? Si no hay tejido nervioso, si no hay conexiones, los demás tejidos no van a saber qué hacer, ni van a poder comunicar qué es lo que necesitan. Si no hay tejido muscular, no hay movimiento. Si no hay tejidos conectivos, no se unen unos tejidos con otros y no funcionaríamos. Y si no hay tejidos epiteliales, no habría ni protección, ni separación entre un tejido y otro, ni secreción, ¿sale? Entonces, todos son importantes. Bien, ahora vamos a empezar con los tejidos epiteliales que cubren el cuerpo y revisten sus cavidades, ¿no? Separación más que nada y protección. Bien. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? ¿Vamos bien?